Hola, hola, muy buenas bombers. Vamos con un nuevo tema que es este de aquí, el manual APRAT para bombero conductor del Ayuntamiento de Madrid. Y sin más dilación, vamos a comenzar. Comienzo a leer, ¿vale? El manual es este de aquí. Y tenemos que ver que se divide en tres fases, ¿vale? Luego tiene una de acciones finales, anexo 1 y anexo 2. Bien, en la fase primera, que es la que vamos a comenzar, el emplazamiento, zonificación, reconocimiento, prioridades iniciales, control de riesgo, estabilización, creación de espacio de acceso inicial y luego los cuidados de emergencias, la psicológica, evaluación primaria, tipos de atrapamiento y evaluación secundaria. Bien, respuesta ante un accidente de tráfico. Vamos a ver entonces cómo hay que responder. A nivel internacional está reconocida y establecida para cualquier tipo de actuación inicial ante cualquier emergencia la conducta PAS. Proteger al trasoplar, ya lo sabemos. Esta conducta se define como las primeras actuaciones que tendrán como objetivo la protección pre-escenario, alertar a los servicios de emergencia y solo tras esto, si tenemos conocimientos adecuados, centraremos nuestra atención en socorrer a los heridos. A continuación, no definimos de manera general la conducta PAS y posteriormente citaremos más detalladamente. Vale. Respuesta ante un accidente. Pues lo principal es la autoprotección, ya que una conducta inadecuada puede poner en peligro tu propia vida. Y existen innumerables casos en los que esta conducta pues, ha supuesto la muerte del propio actuante. Proteger, antes de nada, em, estaciona tu vehículo en un lugar seguro, si fuese posible antes del accidente y fuera de la calzada donde no estorben ni produzca nuevos accidentes de tráfico. Lo que si fuese posible es que normalmente lo ves y luego paras, pero si lo ves antes, pues paras antes, pero lejos. Apagas el vehículo, echas el freno de mano, colocas las luces de emergencia, antes de salir te colocas el chaleco, coges los triángulos y la señalización correcta es, si es de doble sentido, 50 por delante y si es en ambos sentidos, perdón, 50 metros. A ver, si es en doble sentido, a 50 metros en ambos sentidos. Y si es de uno solo, como en las autovías, pues el primero a 50 metros y el otro, si fuese necesario, a 150 metros. Quitamos las llaves de contacto del coche accidentado y echamos el freno de mano si las circunstancias lo permiten. Evitamos posibles focos de ignición, por ejemplo, que se fume cerca del lugar del accidente y no modificas el estado de los vehículos de las víctimas, al menos que suponga un peligro para la circulación o para las propias víctimas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se deben colocar los triángulos de señalización? Pues a 50 metros en ambos sentidos y si es de doble sentido, a 50 metros y 150 metros. Vale, mi cara la pongo aquí. Subrayo un momento, 50 metros y 150, estas son las distancias, aunque bueno, son sabidas. Vale, de hecho le voy a dar a... Vale, ¿qué debe evitarse cerca del lugar del accidente? Pues evitar posibles focos de ignición como fumar. ¿Por qué es importante la autoprotección en accidentes de tráfico? Para proteger la integridad propia y de los demás, evitando riesgos adicionales. ¿Qué debe hacerse antes de salir del vehículo de accidente de tráfico? Pues colocarse el chaleco reflectante. ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué se debe hacer con las llaves del coche accidentado? Quitarlas y echar el freno de mano si es posible.
¿Qué se va a hacer con el vehículo después de estacionamiento en un accidente de tráfico? Apagar el vehículo, echar el freno de mano y colocar las luces de emergencia. ¿En, ¿En qué consiste la conducta PAS? Proteger, avisar, socorrer. ¿Cuál es la primera acción recomendada para responder ante un accidente de tráfico? Estacionar el vehículo en un lugar seguro, si es posible, antes del accidente. ¿Qué datos deben recogerse inicialmente en un accidente de tráfico? Y ahora vamos al siguiente. Bien, alertamos. Para ser los primeros testigos tenemos importancia y debemos activar los servicios de emergencia, claro. A nivel europeo, el número 112. Y es muy importante dar aviso de forma correcta. Por eso hay que ser breve y conciso. En determinadas ocasiones, por la magnitud del accidente, se puede dar el caso de que las líneas estén sobrecargadas. En este caso llamaremos a teléfonos alternativos. ¿Vale? Y bueno, ficha de recogida es esta. Y aquí lo que nos hace el Anki es que nos da una serie de vamos, todo esto, el nombre, el teléfono, esto es una especie de ficha de recogida de datos para los posibles accidentados, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco sin más. Nombre, número de dirección, número de vehículos implicados, víctimas, incendio, servicios activados. Vale. ¿Qué información es importante proporcionar al dar aviso en un accidente? Pues la máxima información posible del lugar del accidente. ¿Por qué es importante ser breve y conciso? Pues para activar de manera eficiente los servicios de emergencia. ¿Qué se debe poner en marcha durante una emergencia hasta que lleguen los servicios de socorro? La cadena de supervivencia. Y esto lo tenemos aquí. Fecha de recogida de datos ampliada. Sin más. Vale, para socorrer no basta solamente con ser solidario y tener buena voluntad, sino que es necesario conocer y aplicar una serie de conocimientos, técnicas y aptitudes. Por eso el desconocimiento podría agravar el estado de las víctimas. Claro, le mueves aquí y le fastidias, ¿no? Si no se sabe qué hacer, mejor no hacer nada. Bien, antes de realizar cualquier maniobra de rescate en el escenario del accidente, se considera necesario realizar una valoración de su seguridad propia y de los accidentados. Así evitaremos, así evitaríamos ser el rescatador rescatado. Bien, si se tienen conocimientos básicos de primeros auxilios, se actúa. En caso de ser un motorista del accidentado, no le quite el casco. No rescate a personas de vehículos inestables. Si alguna víctima lo precisa, realiza apertura de vías aéreas. Comprima las heridas sangrantes, muy importante. No movilice a la víctima, también importante, si no tiene conocimientos, salvo situaciones de riesgo por incendio o explosión inminente. Afloje las prendas que aprietan a las víctimas, proteja a las víctimas del frío y del calor y no dé a las víctimas nada de comer ni beber. Cuando ocurre una emergencia no podemos permitir que los nervios o el desconocimiento nos impidan actuar correctamente, porque los minutos que transcurren hasta la llegada de los servicios de emergencia son vitales. Pone en marcha la cadena de supervivencia. ¿Qué se debe poner en marcha ante esto? Es muy importante. Cadena de supervivencia. Emergencia hasta que lleguen los vehículos de socorro, ¿vale? Vale. ¿Cómo se deben colocar los triángulos de la señalización de un accidente? Esta, venga, por favor. 50 y 100, 50, 150. Vamos, por favor. ¿Qué se recomienda hacer con las prendas que aprietan a las víctimas? Aflojarlas. ¿Qué se necesita además de ser solidario? Conocer y aplicar conocimientos técnicos. ¿Qué se va a hacer si una víctima necesita apertura de vías aéreas? Abrirla. ¿Qué puede suceder si actúan de manera precipitada en un rescate? Que la cagas. Agravar el estado de las víctimas, provocar secuelas irrecuperables. ¿En qué situaciones se puede movilizar una víctima? En caso de que haya riesgo por incendio o explosión inminente. ¿Qué se debe evitar? Dar a las víctimas un accidente, comida o bebida. ¿Qué se valorar antes de realizar una maniobra de rescate en un accidente? La seguridad propia y de los accidentados.
¿Qué valoración se realiza a la víctima durante la fase 1? Vamos a verlo. ABCDE, por supuesto. Fase 1. Atención a la víctima. Y ya comenzamos con nuestro esquema. ¿Vale? Bien, aquí está el esquemita de la fase 1. Emplazamiento del vehículo, zonificación, reconocimiento exterior e interior, las prioridades iniciales, etc. Control de riesgo, estabilización de emergencia manual o completa, dependiendo del tiempo. Y por último, creación de espacios, ¿vale? Bien, escenario seguro de trabajo. Realizar primero ABCD. Y luego ya esto. Y luego ya esto. El mando de bomberos dispondrá de constantes vitales, estable, conciencia. Vale, ¿qué pasa con el emplazamiento y la zonificación? Nos referimos por aproximación al desplazamiento entre la base o lugar de partida del vehículo de emergencias y el punto de la accidente. En lo referente al desplazamiento del vehículo de emergencias se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones legales. El Real Decreto 1428 del 2003 del 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, que lo tenemos por ahí, desarrolla el texto, bla, bla, bla. Artículo 67. Los vehículos prioritarios gozan de prioridad de paso sobre los demás vehículos. Vale, a ver, un segundito. Vale, a ver que lo tengo aquí. Reglamento General de Circulación y dice artículo 67. El Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428, es de 2003. Esto están las bases. Tiene una norma general, capítulo, artículo, capítulo, tal, 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 tal. Continúo por aquí, artículo 67. Aquí está. Esto lo tenemos que saber. Entonces forma parte aquí del este. Y entonces lo voy a subrayar en color importante. ¿Vale? Es un artículo que se menciona tanto aquí como en el otro lado. Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí en consideración. Y venga, lo leo. Gozan de prioridad de paso sobre los demás vehículos y usuarios de la vía de servicios de urgencia públicos, privados, con se en servicio de tal carácter. Podrán, y claro, dice públicos o privados, o sea, es que si sacas el pañuelito, pues estás en servicio de emergencia. Podrán circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir las normas o señales. Los conductores de los vehículos destinados a referidos harán uso ponderado de su régimen especial únicamente cuando circulen en prestación de un servicio urgente y circularán y cuidarán de no vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones de las vías o en las señales de los semáforos, sin antes adoptar extremas precauciones hasta cerciorarse que no existe riesgo de atropello o de que los demás han detenido su vehículo. ¿Y el 68 lo tenemos también? Pues sí. Artículo 68. Deberán ser los preceptos de este reglamento. Los conductores deberán observar los preceptos de este reglamento, si bien a condición de haberse cerciorado de que no ponen en peligro a ningún usuario de la vía, podrán dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las normas de los títulos 2, 3 y 4, salvo las órdenes de las señales de los agentes. Salvo las órdenes y señales de los agentes, que son siempre de obligado cumplimiento. Los conductores de dichos vehículos podrán, igualmente con carácter excepcional, cuando circulen por una autovía o autovía en servicio urgente y comprometan la seguridad de ningún usuario, dar media vuelta o marcha atrás, circular en sentido contrario al correspondiente a la calzada, siempre que lo hagan por el arcén o penetrar en una mediana o en los pasos transversales a esta. Los agentes de la autoridad responsables de la vigilancia y la regulación y control del tráfico podrán utilizar o situar sus vehículos en la parte de la vía
que resulte necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de esta o lo requieran necesidades de servicio de la circulación. Asimismo, determinarán en cada caso concreto los lugares donde deben situarse los vehículos de servicios de urgencia o de los servicios especiales. Eso es importante. Vale, vamos a verlo. ¿Qué valoración se realizará en la fase 1? La valoración A, B, C, D, E. ¿Vale? Sí. ¿Cuál es la fase, cuál es el objetivo de la fase 1 del procedimiento unificado de rescate? Atención a la víctima. ¿Qué derechos tienen los vehículos prioritarios según el Real Decreto? Tienen prioridad de paso sobre los demás vehículos y pueden circular por encima de los límites de velocidad, según el artículo 67. ¿Qué accidentes iniciales se deben realizar? ¿Qué acciones iniciales se deben realizar en el escenario de un accidente? Control de riesgo y estabilización. ¿Qué acciones iniciales? Bueno, en verdad son todas estas. Emplazamiento seguro, zonificación, reconocimiento. No, esto lo voy a suspender. ¿Qué tipos de atrapamiento se informan en la fase 1 de atrapamiento? Mecánico, físico 1 y físico 2. Vale, venga. ¿Qué deben hacer los conductores de los vehículos de emergencia al acercarse a una intersección? Ah, artículo 68. Real decreto, ¿no? Real decreto. Real decreto 1428. Adoptar extremas precauciones y asegurarse de que no exista riesgo de atropello de peatones. Vamos, lógico. ¿Cuál es uno de los errores comunes a usar la señalización prioritaria de los vehículos de emergencia junto con el alumbrado prioritario? A ver, espérate. Ahora aquí. Uso simultáneo de las señales acústicas y luminosas especiales. A ver, no me preocupa que no haya puesto esto aquí, de los... de situarte y todo eso, porque lo vamos a ver en el otro, aquí de la ley correspondiente, ¿vale? Ahí nos metemos más a fondo. Vale, deben mantenerse ambas hasta la completa detención del vehículo. Al objeto de que sean perfectamente percibidos por las personas y evitar posibles atropellos o accidentes. Uno de los errores más comunes que se comete a la hora de circular con los vehículos de servicio de emergencia haciendo uso de la señalización prioritaria es utilizar la utilización conjunta con este alumbrado de la señalización de emergencia o llamada también luz de avería. Es necesario que en el desplazamiento del vehículo de emergencia máxime cuando circula con alumbrado prioritario, el resto de los usuarios pueda conceder la intención de efectuar alguna maniobra
por parte del vehículo de urgencias y para ello debe hacer uso de los indicadores de dirección. Claro, comunes son pueden circular los vehículos de urgencias haciendo uso de señal prioritaria. Necesario que el desplazamiento del vehículo de emergencia. Claro que no debe el vehículo de emergencia poner las luces de emergencia, sino que necesita hacer la señalización. Las luces de emergencia es cuando haces una parada de emergencia, punto. Exacto. Vale, pues esto es un error. ¿Qué debe hacer inicialmente en el lugar del accidente según la fase 1? O sea, según la fase 1, priorizar la seguridad de los intervinientes y del escenario. Mm, A ver, ¿dónde está eso? Jo, bueno, pues te lo voy a suspender. ¿Qué es la zona caliente de un accidente? Vale, ahora vamos a eso. Vale, más cosas aquí. Mantenerse. Ambas completa detención. Hasta la completa detención del vehículo. Bueno, uy, qué he hecho. A ver, yo voy a crear una nueva. Última parte del artículo anterior. Debe hacerse uso simultáneo de las señales acústicas y luminosas especiales, coma, ¿hasta cuándo deben mantenerse? Deben mantenerse ambas hasta la completa detención del vehículo. Bien, ese ya está. Recorrido hasta el lugar del accidente. El recorrido ocupado por el vehículo. En este caso, respecto a la posibilidad de que tan solo esté disponible el arcén para llegar al lugar del hecho, lo cual permite no encajonar el vehículo prioritario, se debe salir de la acción. Hay que considerar lo establecido en el artículo 36 de la norma anterior, donde se dispone que solo podrá circular por los mismos bicicletas, vehículos de tracción animal, etc. No obstante, si observamos la definición de arcén en la Ley de Seguridad Vial, se indica que es la franja longitudinal contigua no destinada a circulación de automóviles más que para situaciones excepcionales. Vale, o sea que se puede utilizar para situaciones excepcionales. En otros casos, en especial las vías de carriles desdoblados por arcén reducido o impracticable, es recomendada la circulación por el centro de los carriles, es decir, por encima de las líneas de separación de los carriles, lo que permite
la apertura de los vehículos detenidos hacia ambos lados de la vía, consiguiendo habilitar un espacio central por el que se puede desplazar. ¿Vale? Quiere decir o circulas por el arcén o si es intransitable por el centro de la vía. Las acciones previas, aviso del accidente, movilización, recogida de datos, bla, bla, bla. Vale. En esta primera fase, ya que en el lugar del accidente inicialmente prima la seguridad de los intervinientes en el escenario, con la correcta ubicación de los vehículos de emergencia movilizados, se colocará de tal forma que asegure la zona de la intervención como norma general de 2 a 5 metros de radio. Hmm. Se coloca de tal forma que asegura la zona de intervención como norma general de 2 a 5 metros de radio, lo que denominamos la zona caliente, y solo puede acceder el personal con EPI y la formación adecuada. La correcta ubicación de los vehículos de emergencia en el lugar de accidente es una competencia de la ATGC, Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Vale. Entonces, ¿qué es la zona caliente? De 2 a 5 metros solo pueden hacer la gente con EPI, es decir, los bomberos. Área de 2 a 5 metros de radio. ¿Qué acción se realiza en el caso de riesgo vital? El rescate precoz. El riesgo vital inminente, sin presencia de bomberos en el lugar. Esto es para quien esté preparado o no lo esté y vaya a explotar la cosa. ¿Qué tipo de asistencia se proporciona inicialmente a las víctimas? Asistencia inicial hasta llegar a los servicios de emergencia. Vale. Es que aquí te habla. A continuación se detallan las funciones de los servicios intervenientes en accidente. Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico. Funciones genéricas de los servicios de emergencias en lugar de accidente. Control y regulación de tráfico, proteger y auxiliar, determinación de la situación de vehículos, de emergencias, helicópteros en la plataforma, vía en su caso, orden público y control de accesos, asistencia inicial, rescate precoz, protección, bueno, todas estas. Y esta es, o sea, de la Guardia Civil, luego te dice lo de los sanitarios y luego la de los bomberos. Vamos, ellos se encargan de la zona exterior, los sanitarios de la atención sanitaria y los bomberos del rescate, asistencia inicial a las víctimas, señalización del lugar, control de riesgos, inmovilización, colaboración con la retirada de obstáculos, limpieza de pavimento, comunicación de estado de situación de los organismos institucionales pertinentes, etc. Está bien. ¿Qué servicios ofrecen los bomberos en un accidente de tráfico? Personas, inmovilización, rescate de los vehículos y control de riesgos. Según el artículo 67, ¿qué derechos tienen los vehículos prioritarios? Prioridad de paso y circular por encima de la velocidad. ¿Qué acciones realizan los servicios sanitarios en un rescate? Sanitaria, estabilización de las víctimas y más. Pero vamos. ¿Quién determina la ubicación de los vehículos de emergencia? Los agentes de la autoridad. Esto es importante. Vale, y aquí me dejaba. Bueno, vale, está bien esto. Seguridad de los intervinientes. Bien. Mm, La ubicación de los vehículos de emergencia al llegar al escenario de un accidente es un punto ampliamente desarrollado en los manuales y procedimientos, por lo cual no existe un criterio común que organice estas acciones. Surge, por tanto, la necesidad de establecer un referente
que ofrezca la garantía para actuar conforme a lo establecido en la ley, logrando con ello la consiguiente protección jurídica. Por este motivo, las acciones, procedimientos en este procedimiento de actuación se rigen por el cumplimiento del Reglamento General de Circulación. Dada la complejidad del tema, comenzamos por hacer referencia al Real Decreto 1428 de nuevo del 2023, del 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Circulación que aplica todo esto. ¿Vale? Y nos menciona el artículo 5, que el artículo 5, sí, 2, 3 y 5 los tenemos que saber. Entonces, pues voy a subrayar aquí. Señalización de obstáculos y peligro. Apartado 4 te menciona. Todas las actuaciones que deban desarrollar los servicios de asistencia mecánica, sanitaria o de cualquier otro tipo de intervención deberán regirse por los principios de utilización de los recursos idóneos y estrictamente necesarios. En cada caso, el organismo autónomo de jefatura de tráfico, en su caso la autoridad autonómica local responsable de la regulación del tráfico o sus agentes, acordarán la presencia y permanencia en la zona de intervención de todo personal y equipo que sean imprescindibles, garantizarán la ausencia de personas ajenas a las que estén trabajando en ello y serán los encargados de señalar en cada caso concreto los lugares donde deben situarse los vehículos. Otros especiales, atendiendo a lo que sea. El apartado 5 dice, la actuación de los equipos de servicios de urgencia, así como de los de asistencia mecánica, conservación de carreteras, deberán procurar en todo momento o en todo momento la menor afectación posible sobre el resto de la circulación, ocupando el mínimo de calzada que se puede y siguiendo en todo momento las instrucciones que imparte el organismo de tráfico o la autoridad autonómica. El comportamiento de los conductores usuarios en caso de emergencia se ajustará a lo establecido en los artículos 69, 129 y 130. 69, 129 y 130. 69, sí. 129, creo que no. No. Y 130 tampoco. Y en particular, el de los conductores de vehículos en lo dispuesto en los artículos 67, 68, 111, 67, 68, ya los hemos visto. El 111 sí me entra y el 112 también me entra. Claro que sí. Para ello soy puesto morados la última vez, vale. Así. Muy bien. Apartado 6. La detención para el estacionamiento de los vehículos destinados al servicio de los ciudadanos deberá efectuarse de forma que no cree un nuevo peligro y menor obstáculo. Los supuestos de parada de estacionamiento en los lugares distintos de los fijados por los agentes de autoridad responsables del tráfico tendrán la consideración de infracción grave. De acuerdo con el artículo este. ¿Vale? O sea que hay que hacer caso. Madre mía. Vale, ¿quién determina entonces? El agente de autoridad. ¿Cuál es uno de los errores más comunes a señalizar de manera prioritaria? Ir con las luces de emergencia. Que deben garantizar los vehículos de asistencia según el artículo 5. La ausencia que deben garantizar los servicios de asistencia según el artículo 5. Según el artículo 5 de qué ley.
Real Decreto 1428 barra 2003 del 21 de noviembre, que debe garantizar los servicios de asistencia, artículo 5, la ausencia de personas ajenas a las labores propias de la asistencia. Sí. ¿Pero en qué apartado era esto? Tu, 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 tu. En el 1, ¿no? Idiones exclusivamente necesarios. Sí. 5.4. ¿Qué deben procurar los equipos de servicio de urgencia respecto a la circulación? Menor afectación posible al resto de la circulación. Vale, perfecto. Vale, voy a terminar la página que vale, que mandan los agentes. Hostia. A la vista de lo anterior, recordamos que los agentes de tráfico son los que regulan el estacionamiento. Y aquí te lo vuelvo a repetir. Perfecto. ¿Qué se debe evitar al acceder a la zona caliente del accidente? Vale. Y bueno, esto, idóneos estrictamente, agentes, lugares donde se deben situar, lo repito 80.000 veces, ocupando el mínimo de la calzada, vehículos de urgencia, detención para de estacionamiento, que no crea un nuevo peligro, por supuesto, para estacionamiento. Vale, es un poco lo mismo todo y bastante de sentido común. ¿Qué debe evitar al acceder a la zona caliente del accidente? Permitir el acceso que debe... Ah, sí. Que deben evitar que acceda cualquier persona sin EPI. Bueno, agrupación de la tráfico de la Guardia Civil. En caso de que fuera necesario, los agentes del tráfico primeros en el accidente se considera necesaria la comunicación por parte del centro de coordinación. Vale, aquí te dicen lo que pasa si llegan ellos primero, que informan de la operativa, cota para los componentes de agrupación de tráfico. Y control CC, bueno, datos técnicos de las características del accidente y la central correspondiente lo manda a quien haga falta. Y una vez ubicados los efectivos en el sector, en el lugar del accidente, normalmente se trata de dos componentes de un servicio de vigilancia de tráfico y la seguridad. Vale. El vehículo se ubicará en un lugar donde resulte visible y sirva de señalización del accidente, dejando suficiente espacio para acceso. El agente de tráfico ejecutará las medidas correspondientes correctas de seguridad una vez ejecutada, realizando la zonificación del área caliente, templada y fría. Una vez ejecutada la zonificación, realizará una valoración inicial. Atrapamiento definidos. Los atrapamiento físico 1 no permitirá el acceso a la zona caliente a personas sin EPI adecuado. Muy bien. ¿Qué es la zona caliente del accidente? Bueno, un área de 2 a 5 metros de radio donde se acceden los bomberos. ¿Qué se considera necesario si los agentes de la GT son los primeros en llegar al accidente? La comunicación entre el personal del centro coordinador del 112 y los agentes. ¿Qué acción se realiza en caso de riesgo vital inminente sin presencia de bomberos? El rescate precoz. ¿Qué se va a hacer una vez ejecutada la zonificación del accidente?
Bueno, se realiza una valoración inicial del accidente teniendo en cuenta los niveles de atrapamiento y expuestos, ¿no? ¿Cuántas medidas de seguridad deben ejecutar los agentes de tráfico? A ver, agentes de tráfico. ATM. Agrupación de tráfico. Agrupación de tráfico de la Guardia Civil. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Realizar la zonificación del accidente en áreas caliente, templada y fría. Perfecto. Lo realizan ellos. ¿Qué servicios ofrecen los bomberos en un accidente de tráfico? Bueno, rescate de personas, inmovilización y estabilización de vehículos, control de los riesgos. ¿Y qué deben informar los agentes de la Guardia Civil en el punto de accidente? Las características del accidente, el resultado lesivo en las personas implicadas. ¿Cuál es el propósito de ubicar el vehículo en un lugar visible? Pues servir de señalización del accidente y dejar espacio a otros vehículos de asistencia. ¿Qué se va a hacer en la zona fría durante el rescate? Vamos a verlo. Bien, estas son las zonas. Atención. Atención. Área de acción, aproximadamente 5 metros de seguridad. Área libre de herramientas que no se estén utilizando en el resto de vehículos. Área operativa para el personal con rescate con EPI adecuado. Luego la zona templada son entre 5 y 10 metros de radio, destinada para la ubicación de vehículos de bomberos, sanitarios, guardia civil de tráfico, zona de depósito de herramientas y materiales de rescate, punto base. Área destinada para cualquier resto de vehículos siniestrados, punto de chatarra. Sí, la chatarra se va llevando ahí. Zona de espera para todo el personal de apoyo. Y el perímetro exterior es el no implicado en las acciones de rescate. Debe estar estrictamente controlado por fuerzas y cuerpos de seguridad. Y esta zona es destinada para todo personal relacionado con la actividad de carreteras, mantenimiento de vías, grúa y también donde se establece el mando. Ante la presencia de algún profesional relacionado con esto, deberá ser identificado por la agrupación de tráfico de Guardia Civil y las nuevas tecnologías con refuerzos estructurales adaptados al impacto enmascaran las lesiones importantes del accidentado, lo que hace imprescindible que la valoración sanitaria de la víctima in situ sin dejar que se ejecute su extracción. Solo los casos de riesgo. No sé cómo cansa esto. Para la víctima. Vale, se permite su extracción correspondiente a ubicación posterior del vehículo en la zona segura hasta que haya llegada de bomberos o servicios que realizan acciones. Solo en caso de riesgo inminente, solo si riesgo inminente, extracción. Bueno, ya lo han dicho. La llegada de bomberos, se les informa. Y luego, servicio de bomberos. Dependiendo del lugar, se mantendrán siempre las señales luminosas de emergencia. La prioridad inicial será la seguridad del personal interviniente y del accidentado, debiendo asegurar la identificación y señalizar la zona del accidente. Vale, entonces, ¿qué se va a hacer en la zona fría durante el rescate? Controlar estrictamente el perímetro exterior del accidente, destinando personas relacionadas con las actividades de carreteras, solo de carreteras.
Estamos hablando de la vía, ¿no? Y lo del mando, bueno, es más en... Vale, así está bien. ¿Qué hacer el mando de tráfico al llegar a los bomberos o sanitarios? Informar in situ de la oración inicial del escenario. ¿Qué prioridad tienen los bomberos al llegar a un accidente? La seguridad del personal interviniente y del accidentado. Esa es la prioridad. ¿Qué caracteriza la zona caliente en la zonificación del accidente? Área de 2 a 5 metros, libre de herramientas, excluida para personas sin EPI. ¿Qué determinación, ¿Qué determina la ubicación del vehículo de emergencias? Los agentes de la autoridad. Por favor. ¿Cuál es la función de la zona templada en un accidente? Función de la zona templada de un accidente. Es un área entre 5 y 10 metros, ubicar los vehículos de bomberos, sanitario, guardia civil y para depositar herramientas y mantener materiales de rescate. ¿Qué se debe hacer si hay un riesgo inminente para la víctima? Moverla. Se permite su extracción mediante un plan de escarcelación de emergencia. Eh, ¿Qué deben garantizar los servicios de asistencia según el artículo 5.4? La ausencia de personas ajenas a labores de la asistencia. ¿Por qué es imprescindible una valoración sanitaria de la víctima in situ? No, pues porque las nuevas tecnologías vehiculares pueden mascarar las lesiones importantes. ¿Qué se debe hacer si un profesional fuera de servicio quiere entrar en la intervención? Debe ser identificado por los de tráfico. ¿Qué información deben facilitar los bomberos al centro de coordinación respecto a las víctimas? Apertura de vías aéreas. Vale, aquí lo vamos a dejar de momento. Un segundito. Y ahora seguiré leyendo. Uh. Vale, ¿qué información deben facilitar los bomberos al centro de coordinación respecto a las víctimas? Pues lo tenemos aquí. La apertura de las vías aéreas, respiración, circulación, nivel de conciencia, posibles lesiones, tipo de atrapamiento, todas estas. Dicen, en caso de que los servicios sanitarios no estén presentes, en caso de que los servicios sanitarios no estén presentes los bomberos, en el caso de que los servicios sanitarios no estén presentes los bomberos, pues está mal elaborado, ¿no? En el caso de que los servicios sanitarios no estén presentes los bomberos, realizarán lo correspondiente. Aquí falta una coma. Vamos. En fin. A ver, espera. Estén presentes, coma. Los bomberos realizarán la correspondiente valoración sanitaria y trasladarán la información a través del grupo coreano. ¿Y qué información es esa? Pues apertura de vías aéreas, respiración A, B, C, D y E, ¿no? A, B, C, D y E. Y luego las reevaluaciones sanitarias. O sea que bueno. Vale, yo voy a cambiar esto. Bueno, voy a dejar tal como está. Y voy a poner A, B, C, D
conciencia, posibles lesiones. A ver, la es exposición, pues sí, la E. Y atrapamiento. O sea que básicamente es esto. Em, ¿Qué procuran los equipos de servicios de urgencia respecto a la circulación? La menor afección posible sobre el resto de la circulación. Ah, claro que sí. ¿Qué se considera necesario si los agentes de tráfico son los primeros a llegar al accidente? Comunicación entre el personal del centro coordinador del 112, claro, por supuesto, lo van comunicando y ahí dicen lo que hace falta, ambulancia, bomberos, etcétera. ¿Qué se debe evitar al acceder a la zona caliente de un accidente? Permitir el acceso sin el EPI adecuado, por supuesto. ¿Qué debe hacer el mando de tráfico al llegar los bomberos o sanitarios? Informar in situ de la valoración inicial del escenario. ¿Qué prioridad tienen los bomberos al llegar a un accidente? La seguridad del personal interviniente y del accidentado. ¿Qué acciones básicas sanitarias realizan los bomberos según la formación recibida? Ujú. Vale, y aquí nos vamos al siguiente control bimanual. ¿Dónde está lo del control bimanual? A ver. Bimanual y ABCD. Ah, aquí, vale. O sea, se está refiriendo a esto, las actuaciones básicas sanitarias por parte de bomberos según la formación recibida. Ajá. Controles básicas sanitarias que realizan los bomberos. Vamos a ver. Y menciona el control bimanual de la cabeza, colocación del collarín, eso también lo hacen, protección de la víctima, reevaluaciones, ABCDE, el apoyo psicológico, inmovilización y extracción coordinada. Bien. ¿Cómo deben ubicarse los vehículos de servicios sanitarios al llegar a un accidente? Aquí lo tenemos. Al llegar a TT, el mando de bomberos informará in situ con los sanitarios. Igual, siempre se informan los unos a los otros, ¿no? Deben situarse de manera que no obstaculicen la circulación y permitan trabajar con eficacia y seguridad bajo las indicaciones de los colectivos de tráfico. Vamos, como te indican los de tráfico. Vehículos. Y lo que se mantendrá en todo momento la iluminación del vehículo, pues por supuesto, para que se pueda ver. ¿Qué medidas de seguridad deben adoptar los bomberos en el lugar del accidente? Señalizar la zona, reconocimiento del escenario, control de riesgos, estabilización y abordaje. A ver, ah, vale, que son estos. Vale. Procederán al reconocimiento del escenario. Vale, nada más llega. Si llegan los bomberos los primeros y no lleva nadie más, ¿qué es lo que hacen? Pues lo mismo que los polis. Señalizar la zona, reconocer el escenario, el control de los riesgos, la estabilización del coche, esto no lo hacen los polis, y el abordaje.
sea, se ponen más en marcha. Vale, ¿qué hacían los polis? ¿Te acuerdas? Bueno, básicamente señalar y llamar. No pueden hacer mucho más. Evaluación sanitaria, servicio de bomberos, notificación del accidente, agrupación de tráfico, los primeros en llegar al accidente y llaman al 112. Ya está. O sea, los que más pueden hacer son los bomberos si llegan los primeros. Señalizar, reconocer, control de riesgo, estabilización y abordaje. ¿Qué deben hacer los bomberos si los servicios sanitarios no están presentes? Bueno, pues realizar la evaluación primaria y trasladar la información a un grupo de coordinación. Valoración primaria y trasladar información. Bien. ¿Qué equipo de protección debe usar el personal sanitario al bajarse del vehículo? Y aquí te lo dice un poco. Las gafas, protección individual, casco, botas, guantes, aislantes. Vale, vamos a hacerlo en modo lista. Casco, botas, manga larga, guantes, porque también se meten en la zona caliente, ¿no? Gafas y mascarilla de protección respiratoria. Botas, manga larga, guantes aislantes, guantes de seguridad anticorte, gafas, mascarillas anticorte respiratoria. Bien. ¿Qué deben tener en cuenta los servicios sanitarios y de la GC respecto a la seguridad en el escenario del accidente? Ser conscientes de la falsa seguridad debido a riesgos no evidentes. A ver, el equipo sanitario que tenga primer contacto con el accidente tomará los primeros datos. Los sanitarios aportarán medidas preventivas de seguridad, señalizando la zona, valorando los riesgos. Y aquí nos dice que se trasladarán los recursos al escenario, a la llegada de los bomberos, como de los de tráfico, responsable sanitario, informará in situ. Siempre se informa in situ, los unos de los otros. En los casos anteriores, tanto el personal de GCT como de servicios sanitarios deben ser conscientes de la AGCT, ¿no? GCT. Seguro que se refiere a estos, porque GCT. GC. Esto es muy importante. Información ampliada in situ. Falsa seguridad de accidente. ATGC. Está claro que querían decir esto. Así que lo voy a cambiar. ATGC. ATGC. De la Guardia Civil. Deben ser conscientes de eso. ¿Qué información debe facilitar los bomberos al Centro de Coordinación de las Víctimas? Pues ABCD y atrapamiento. ¿Qué acciones básicas sanitarias se realizan los bomberos según la información recibida? Control bimanual de la cabeza, colocación del collarín, protección de la víctima, revaluaciones ABCD, apoyo psicológico, movilización y extracción coordinada. Sí. ¿Cómo deben ubicarse los vehículos de los servicios sanitarios al llegar a accidentes sin obstaculizar y según las direcciones de los de tráfico?
A ver, ¿a qué correspondían las siglas? ATGC. ATGC, ATGC. Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Hay que acordarse por si acaso preguntan. Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. ¿Qué deben hacer los bomberos si los servicios sanitarios no están presentes? Pues, valoración primaria y trasladar la información al grupo de coordinación. ¿Qué medidas de seguridad deben adoptar los bomberos en lugar de accidente? Señalizar la zona, reconocimiento de escenario, control de riesgo, estabilización y abordaje secuencial. ¿Qué tipo de protección deben usar las personas sanitarias? Bueno, casco, botas, manga larga, guantes anti-asistenciales, los de seguridad anticorte, gafas y mascarilla de protección respiratoria. ¿Qué dispositivo se debe colocar para señalizar el peligro en un accidente? Dispositivo preseñalización de peligro conocido como triángulo. Eso, eso se sabe, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Aquí está lo del triángulo, perfecto. Según recoge artículo 130, RGC. Y los metros también, te los vuelvo a mencionar. ¿Qué se va a hacer si no es posible acceder a la víctima en un accidente? Mantener contacto visual y verbal hasta el control del escenario. Sí, para que esté la víctima pues se sienta atendida y no se sienta sola, ¿no? ¿Qué información se debe trasladar al resto de recursos movilizados? Información inicial del escenario y el posible nivel de atrapamiento del accidentado. A ver que vea yo esto dónde está. Ajá. Inicial, si el escenario lo permite, y luego nivel de atrapamiento. Vale. ¿Qué medidas deben adoptar los sanitarios al acercarse al vehículo accidentado? Señalizar la zona y valorar los riesgos de acercamiento y contacto físico con la víctima. Vale, esto es todo el tema de sanitarios que comienza aquí. Entonces, efectivamente, si llegan ellos primero, tienen que valorar los riesgos de acercamiento y el contacto físico con la víctima pues puede tener esos riesgos, entonces que lo valoran. ¿Cómo se debe proceder ante la presencia de mercancías peligrosas? Atender a la numeración del panel naranja y comprobar y actuar conforme al plan especial. Aquí está. Y conforme al plan especial. ¿Qué debe hacer el equipo sanitario en su primer contacto con el accidente? Aportar el mayor número de datos posibles a su centro coordinador. ¿Vale? Tiene sentido, ¿no? ¿Cómo deben ubicarse los vehículos de emergencia en el lugar del accidente? Deben situarse en un lugar que no obstaculice y permita trabajar con eficacia y seguridad. Por supuesto. ¿Qué se debe tener en cuenta para la ubicación del vehículos en un accidente? La ubicación puede no ser definitiva y variar según las circunstancias y el trabajo en las condiciones favorables. ¿Vale? Luego, creo que ya estamos aquí. Normas de usos generales.
ubicación de los vehículos, tanto están presentes según las circunstancias, y que es un buen momento para añadir este punto. Estacionamiento anterior al punto de accidente. Estacionamiento anterior al punto de accidente, en sentido de marcha, ocupando la parte disponibilidad sin orientación alguna, es decir, en paralelo al eje longitudinal medio de la vía. Todo ello en paralelo al eje longitudinal. Vale, según algún manual de bomberos, se pone que tiene que estar como 30 grados, ¿no? Enfocado así hacia afuera el camión, pero aquí nos dicen en paralelo al eje longitudinal. Vehículos de emergencias. Pero bueno, en caso de bomberos, ahí prima la protección, entonces bueno, vamos a ver qué nos dicen además. Oh, ¿qué papel juega el personal de mantenimiento en un accidente? Colocación de señales previa autorización e indicación de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Vale, vamos a ver dónde está lo del mantenimiento. Estamos en anexo 1 ya. Mantenimiento. Aquí. Los componentes vestir árbol. Preparación de último trabajo de personal de mantenimiento de señales debiendo actuar siempre previa autorización de... Ujú, perfecto. ¿Qué deben hacer los vehículos de emergencia si el accidente ocurre en la mediana separadora de calzadas? Pues a ver, pueden ocupar la mediana si ofrece espacio suficiente y permite acceso libre a la autopista o autovía. Ujú. ¿Cómo deben limitarse los lugares de trabajo en un accidente? Mediante la colocación de conos y señales de balizamiento. Reconocimiento de ubicación. Ujú. ¿Qué debe hacer uno de los componentes de la dotación de bomberos o ambulancia en un accidente? Vestir ropa reflectante, preseñalizar el punto de la misma distancia que los dispositivos anteriores. Vale. Vehículos de emergencia. Vale, perfecto. A ver. ¿Qué se debe hacer en un accidente en vías con doble sentido de circulación? Considerar la ubicación del vehículo accidentado y ajustar la ubicación de los vehículos de emergencia según las circunstancias. Vale. ¿Qué deben hacer los agentes de fuerza de seguridad al llegar al accidente? Atender las indicaciones respecto a la retirada o cambio de ubicación de los vehículos de intervención. De los agentes de retirada.
Se atenderán. ¿Qué deben hacer los agentes de las fuerzas de seguridad? Se atenderán. ¿Qué se debe hacer más bien, no? ¿Qué se debe hacer? Agentes de las fuerzas de seguridad. Pues atender las indicaciones. Respecto a retirar o cambio de ubicación de vehículos de intervención. ¿Vale? Por eso el bombero conductor pues tiene que estar dentro del vehículo por si llegan la Guardia Civil o la autoridad competente y te dice que tienes que cambiar el vehículo, que ellos se supone entienden más de esto que hacer. Deben tener en cuenta los servicios sanitarios y de tráfico respecto a la seguridad del escenario del accidente. Ser conscientes de la falsa seguridad debido a los riesgos no evidentes. ¿A qué distancia mínima debe colocarse la primera señal de preseñalización en la vía? A un mínimo de 250 metros del lugar de accidente, dependiendo de la vía. Y vamos a ver esto. Señales y balizamiento. Y dice, igualmente, el lugar de accidente debe preseñalizar siempre que sea posible mediante la colocación de ambos lados de la calzada de señales de advertencia de peligro, reducción de la velocidad, estrechamiento. La primera a un mínimo de 250 metros del lugar del accidente, pudiendo variarse dicha señalización en función de las características y la afluencia de tráfico, y de 100 metros en vías convencionales, 100 metros en lugar del accidente, pudiendo variarse dicha señalización. Ah, lugar del accidente, voy a poner esa, y de 100 metros en vía convencional. De 100 metros, vías convencionales, 100 metros del lugar del accidente. Vale, voy a dejarlo aquí. Hemos tenido, me quedo justo aquí, lo de los 100 metros. Hemos tenido 1 hora y cuarto. Y continuaremos con este temario del APRAT, ¿vale? De rescate en accidentes de tráfico, de la EGT. Continuamos, nos vemos pronto. Y lo dejamos aquí. Voy a hacer esta marca en la página 23. Estamos a mitad, más o menos. Y ya terminaremos. Estos son mucho dibujito. Y bueno, puede ser que la próxima terminemos y no hacemos una tercera. A tope, darle caña y nos vemos próximamente. Dale like.